Episodio 17. Cuidado con dormirse ante las oportunidades. Bueno, nos encontramos una vez más. En esta oportunidad estamos en el episodio número 17. Y cada vez más entrando en este desierto, en esta cuaresma que es preparación espiritual para vivir después la Pascua. Y con esa expectativa de vivir la Pascua en el desierto, vamos a aprender esta luz que nos ha acompañado durante tanto tiempo. ¿Te parece si hacemos la lectura de este texto? Genial. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto, 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube, se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Estamos entrando en este desierto, ya vamos caminando, este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Al desierto se puede entrar de muchas formas y hoy creo que vamos a descubrir 2 cosas. Una, cómo caminamos en el desierto, y lo segundo, cómo descubrir signos de resurrección en el desierto. En la primera nos vas a ayudar muchísimo para poder ver quiénes son los personajes. Y lo primero que aparece es que, 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña. Entonces, ¿a dónde fueron y quiénes fueron, Aníbal? Sí, Dani, 3 puntos para este primer momento. Primero, 8 días después del discurso. ¿Pero cuál es ese discurso? Es el discurso del cual tú nos has hablado, que es el camino, la dinámica que Jesús está planteando. La del siervo sufriente, la de aquel que va asumiendo la vida y va luchando a pesar de las adversidades. Y diferente a esta dinámica, tenemos 3 personajes que después nos van a presentar una dinámica bastante diferente: Santiago, Pedro y Juan, los primeros discípulos de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y personajes muy importantes, porque Pedro será entonces el líder del cristianismo al inicio. Después Juan, que algunos lo relacionan con el discípulo amado en el cuarto Evangelio. Y Santiago, que no sabemos cuál de los Santiago pudiera, Santiago el hermano de Juan en este caso, pero el papel que él tuvo también en las primeras comunidades. Entonces, esto que vamos a hablar después sobre estos personajes, no es que le ocurra a las personas menos preparadas, no, son cosas que nos pueden ocurrir a cualquiera. Ahora bien, en la dinámica de Jesús hay un elemento muy importante. Jesús nos ha hablado de su pasión 8 días antes y ahora sube a la montaña para orar. El monte en la tradición judía es símbolo del lugar de encuentro con Dios. Y cada vez que Jesús necesita tomar una decisión importante, sube a un lugar, a un monte, ora y de allí encuentra junto al Padre la respuesta que tiene que darle a la realidad. Mira, ¿y qué características tenían estos 3 para caminar en el desierto? Si tú te pones a ver Pedro, Santiago y Juan, ¿cuáles son sus características como caminantes en el desierto? Bueno, por factor tiempo, voy a quedarme con un personaje, Okay. Con Pedro. Pedro es el hombre bondadoso, noble, apasionado por Jesús, pero también impulsivo.
es el que responde y después como que mide las consecuencias. Es el que le pide a Jesús en el Evangelio de Mateo, mándame ir a ti por las aguas, pero después tiene miedo y comienza a hundirse. Es el que dirá dentro de poco, en la última cena, yo voy a hacerlo todo por ti, y termina después negando a Jesús 3 veces. Entonces, un hombre que tiene pasión, deseo, bondad, nobleza, pero al mismo tiempo parece que es un hombre un poco impulsivo. Y bueno, muchos de nosotros tenemos de las dos cosas, o hay gente que prevalece en una o prevalece en otra, ¿no? Pero entran al desierto. Entran al desierto. Eso es lo bueno. Es el desierto, como hemos insistido en otro momento, hace referencia a un contexto en donde puede ser de mucha bendición o puede ser de lo peor. En donde el calor es tan duro y tan difícil que a veces uno no tiene pero ni deseo de caminar. O puede ser también muy frío, en donde, bueno, también necesitamos estar juntos con otras personas para sentir ese calor. Es un lugar, reitero, de bendición y también de mucha dificultad. Entonces, por eso, el cómo nos metemos. Y la guía clave es la siguiente frase, la siguiente parte, donde es el Jesús que entra. Y dice aquí, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. ¿Cómo entra Jesús? ¿Qué es lo que propone Jesús en medio de ese desierto? Sí. La propuesta de Jesús en medio del desierto es muy novedosa. Por un lado aparece la gloria de Dios, que es un signo de fortaleza, de posibilidad para seguir caminando, pero al mismo tiempo está viviendo algo que es muy fuerte. En el Nuevo Testamento, en algunos contextos, surge la palabra éxodo, equivalente a muerte. Entonces, la salida de este mundo. Jesús está lidiando con dos realidades. Hay signos de la gloria, de resurrección, pero al mismo tiempo sabe que se le avecina una situación bastante compleja. Mira, y una de las cosas que ahí aparece, Jesús está sentenciado a muerte. Después de haber vivido esos momentos de mucha gloria, cantidad de gente diciendo, cantidad de cosas buenas, apoyando, muchedumbre. Y bueno, cuando uno va entrando en la Cuaresma, cuando se va acercando a la Semana Santa, ya hay gente que lo sigue, pero hay también otra gente que lo persigue. Sí. Entonces, bueno, y el tema de, bueno, ya lo he anunciado, si uno revisa el texto anterior, aparece eso, anuncio de lo que supone momentos muy duros, pero que esos momentos duros no tienen la última palabra, porque la última palabra la tiene la resurrección. Y precisamente el texto de hoy son esos signos de resurrección. Entonces, por eso es pedirle al Dios de la vida que nos dé la gracia de que en medio del desierto podamos encontrar esas montañas que de una otra forma simbolizan esos oasis en nuestra vida. Y la mejor forma, como tú muy bien lo has dicho, es de la experiencia profunda de oración. Una oración que esté encarnada en la realidad. Una oración que nos lleve a poder ver cómo Dios va actuando en nuestra vida y cómo nos va impulsando en nuestra vida. Pero ese es el programa de Jesús. Pero no siempre lo entendemos. ¿Sí? Y esa es yo creo que es de las grandes enseñanzas que tenemos en esta lectura de hoy. Porque precisamente Pedro, Santiago y Juan, aun cuando andan con Jesús, aun cuando también está en un contexto de mucha adversidad, y hemos hablado de la situación social, política, económica que vivían, ¿no? Es en un momento como muy duro, pero la forma como ellos asumen ese desierto significa a veces también como lo asumimos nosotros. Tenemos que abrir mucho más los ojos para poder ver esos signos de resurrección. Ellos dicen, la siguiente parte dice, Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, al despertar vieron su gloria, pero también decían, Señor, vamos a hacer aquí 3 chozas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo era esa respuesta? ¿Cómo está siendo esa respuesta de los apóstoles en medio de la persecución, en medio de las condiciones duras, en medio de la incertidumbre? Sí. Hay un tema importante que es el del sueño. Los discípulos van a aparecer con sueño. Cuando están en el Monte de los Olivos, van a aparecer también durmiendo, y en esta oportunidad. Entonces, da la impresión que en algunos momentos difíciles los discípulos no siguen el camino de Jesús, que es el de la oración, el de perseverar, etc., sino como que tienden a alejarse un poco de la realidad. Y el otro dato que es muy significativo es el de las chozas. Algunos han querido ver en estas chozas un signo o un ejemplo de una fiesta que se realizaba conmemorando que Dios ha salvado al pueblo.
pasaban unos 7 días viviendo en unas chozas que se preparaban los judíos para esta fiesta, para conmemorar la liberación. Sin embargo, yo creo que la choza aquí pudiera tener un significado como lugar de protección. Y este lugar de protección, tú mejor que yo lo sabes, pudiera tener al menos 2 modos de entenderlo. Por un lado, lugar de protección en positivo, por otro lado, lugar de protección porque huyo, porque me encierro y me cuido. Pero bueno, ahí tenemos a los discípulos en este contexto. A mí me gusta mucho, yo creo que para lo que supone para nuestra vida, en nuestro crecimiento psicoespiritual, esto tiene muchos elementos simbólicos que de verdad que nos ayudan a abrir mucho más el entendimiento, el discernimiento y demás. Entrar al desierto, hemos hablado, hace referencia a condiciones de adversidad, pero también poder ver esas condiciones de bendición, ¿sí? Pero podemos entrar desde la conciencia de estar ejercitándonos desde la oración, el discernimiento, sabiendo que, bueno, que el sufrimiento, las adversidades no tienen la última palabra, sino cómo poder ser resiliente en este proceso. Pero la dinámica de los discípulos nos denuncian una dinámica que también podemos tener nosotros en contextos muy duros, ante situaciones de problemas, ante situaciones de adversidades, en contextos sociales, políticos como los que vivimos, que no son nada fáciles. Una forma de asumir es de manera esquizoide. Así que bueno, como que si no estuviésemos. Una cosa está pasando allí y otra cosa es lo que yo estoy viviendo. Por supuesto, en primer lugar, estamos muy preocupados. Nos está tomando mucho la situación que es muy dura. Y bueno, ya el desierto es más duro. Entonces, bueno, uno quiere buscar como de una otra forma esos placeres, ¿no? Aun cuando sean efímeros, uno los quiere tener. Y bueno, y hace referencia a estos 3 apóstoles. Se meten en el sueño, que al final, como muy bien lo has dicho tú, es una forma de huir. En segundo lugar, meternos en nuestras propias chozas, nuestras cuevas, que supone eso, que nos da seguridad, pero por supuesto, en algún momento no funciona. En algún momento están bien, pero cuando nos quedamos permanentemente allí, involucionamos. Bueno, es como pedirle al Dios de la vida que no vivamos esquizoides en la vida. ¿Sí? Que no vivamos en esquizoides en medio de nuestra familia, en medio de nuestro contexto, en medio de nuestro trabajo, sino que porque viviendo esquizoides nunca vemos esos signos de resurrección. Y como puedes ver, ¿por qué pide el tema de las 3 chozas? Porque se está dando eso Jesús manifestado con Elías y con Moisés, con lo que supone, ¿sí? Lo que vieron así cara a cara a Dios, ¿no? Si mi memoria no me falla, si no me corriges, Aníbal, es decir, que lo que supone es ver la bendición, ver la vida. Pero bueno, obviamente mis preocupaciones, mis desánimos, mi desesperanza, bueno, me llevan o a tener mucho sueño, o a meterme en la choza, o cuando aparece que les abraza la nube, que es signo de Dios, eso más bien me paraliza el miedo, ¿sí? Pero es pedirles de Dios que nos bendiga. Y por eso el final de esta lectura dice, apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Bueno, ¿cómo poder contemplar esos signos de resurrección? ¿Qué significa esa nube? ¿Qué significa eso en nuestra vida? Sí. En varios momentos en la Biblia la nube se relaciona con la presencia de Dios. Cuando iban por el desierto, la nube protegía al pueblo del sol y le acompañaba a Dios a través de la nube. Después va a ser la presencia de Dios en el templo cuando lo están consagrando. De modo que no hay desierto sin nube, sin presencia de Dios. No hay dificultad en la que no pueda Dios aparecer, y eso lo vamos a ver después en el transcurso de otras lecturas. Dios constantemente nos está acompañando, y en este caso para mí a través de la figura de la nube. Es ese Dios que nos protege y nos cuida a pesar o en medio de las adversidades. Aníbal, de verdad que gracias, porque entrar al desierto con todo lo que supone entender y profundizar y orar todos estos elementos bíblicos, de verdad que es una gran riqueza. Por eso sigamos aprovechando este tiempo de Cuaresma, que no nos metamos en una serie de cosas que al final nos hacen esquizoides, que hagamos la penitencia, que hagamos ayuno, que hagamos todas las prácticas que hagamos en la Cuaresma, pero siempre que sea para ver los signos de resurrección y no para que vivamos de una manera esquizoide ante la vida, porque a veces si lo asumimos como un fin y no como un medio, por supuesto vivimos como esquizoide en la vida. Vamos entonces a pedirle a Dios de la vida que nos dé la gracia de identificar en estos días cuáles están haciendo esas nubes en nuestras vidas, lo que supone nube como esa presencia de Dios, cuáles son esos signos de resurrección. Por eso, como no podemos solo, como siempre todo esto es un don de Dios, vamos entonces a terminar este encuentro con esta oración pidiendo el don de la luz
el don del discernimiento, el don de la resurrección. Padre Santo, fuente inagotable de resurrección, sabemos que no siempre es fácil reconocer tus señales de vida cuando estamos sumergidos en la adversidad. El desierto de la incertidumbre nos desgasta, nos confunde y a veces nos tienta a huir o a distraernos con falsas soluciones. Danos la fortaleza para no desviar la mirada, para no dormirnos en la inmediatez de nuestras preocupaciones. Abre nuestros ojos del corazón y del entendimiento y enséñanos a mirar más allá de lo evidente, para tener la gracia de captar esas señales de resurrección que muchas veces, por parecer pequeñas o insignificantes, se pierden en medio de los desiertos de nuestras vidas, pero son las que nos recuerdan que la vida sigue adelante y las que nos encaminan en las sendas de la resurrección. Señor, danos el don de la oración y del discernimiento, para no solo experimentar tu presencia, sino para saber aprovechar cada paso que damos contigo. Amén. Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Psicoespiritual, el podcast. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.